Bien, hermanos, estamos hablando acerca de los atributos de Dios. Ese es nuestro tema que estamos viendo para todos aquellos que nos visitan. Quizá pueda que se les olvide por un momento, pues, cuál es la temática que estamos tratando. Estamos viendo los atributos de Dios, estamos estudiando el ser de Dios. Es algo incomprensible para nosotros en su totalidad, pero es algo que podemos comprender ciertamente, de acuerdo a la revelación que Él mismo ha dado en su palabra. Podemos conocerle tal cual como Él se ha revelado, de una forma verdadera y sincera. Hemos estado viendo algunos atributos de soberanía, ya lo vimos en algunas lecciones anteriores. También hemos visto la santidad, hemos visto la inmutabilidad de Dios, hemos visto la omnipresencia y también hemos visto la omnipotencia de Dios. El domingo pasado y el antepasado, de hecho, tuvimos 2 estudios al respecto de la omnipotencia de Dios. Hoy vamos a estar viendo la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Ese es nuestro tema el día de hoy. Así que tenemos en materia, hermanos, con este tema, que en nuestra actualidad, en nuestro mundo caído y en nuestros días principalmente, me atrevo a decirlo igual que algunos autores en el pasado, en sus días lo dijeron, este es uno de los atributos que como criaturas no podríamos comprender tan ampliamente, ya que nosotros de alguna forma, me atrevo a decirlo, no conocemos a la profundidad lo que es la fidelidad, sobre todo en nuestros días. La fidelidad es uno de esos atributos comunicables de Dios que de los cuales Él nos hizo partícipes a nosotros, en cierto sentido, que ha ido perdiendo con el tiempo, por la dureza de nuestro corazón y por el pecado, ciertamente ha ido perdiendo esa imagen en nosotros, se ha ido distorsionando cada vez más. Por el contrario, lo opuesto a la fidelidad, que es la infidelidad, es la característica más sobresaliente en la sociedad y en los hombres hoy día. La infidelidad es uno de los pecados, ya que es opuesto al ser de Dios, es uno de los pecados más sobresalientes en nuestros días. Piénselo, por ejemplo, en el tema de los negocios. Con excepciones extremadamente raras, muy pocos son los hombres que honran la palabra empeñada. Muy pocas personas honran la palabra empeñada en el tema de los negocios. Hoy día, ya la palabra, podemos decirlo, prácticamente no vale en nuestra sociedad. Ya ahora se dice que lo que vale es el dinero y un papel firmado que conste toda verdad. E incluso prácticamente ya casi ni los papeles valen porque pueden ser falsificados. En el mundo social, hablando de nuestra sociedad, la infidelidad conyugal abunda en todas partes. Los votos del matrimonio que se dicen delante del altar se rompen con una facilidad, como si cambiar de esposa o esposo fuera un tema de cambiar de vestido. Se tratan aquellos votos que se dicen solemnemente en un altar como algo que fuera un chiste de niños. En el ámbito de la iglesia hay 2 consideraciones en las cuales podemos ver claramente que la infidelidad ha tocado incluso lo que debería ser el reflejo de la fidelidad de Dios. Maestros, miles de hombres que se comprometen solemnemente a predicar la verdad, no tienen el más mínimo temor para atacar y negar la verdad de Dios solamente por intereses personales. Así como tampoco muchas personas que se comprometen en las iglesias locales a mantener la unidad, a mantener la comunión, les da lo mismo romper esos lazos de compromiso que se hicieron al firmar sus votos de membresía. Por el pecado de la infidelidad, que muchas iglesias ya no le prestan atención a la membresía eclesiástica
Y es por el pecado de la infidelidad que muchas personas hoy no se quieren comprometer en votos matrimoniales. Son la misma razón por la cual no hay ni matrimonios hoy día. El número de los matrimonios disminuye drásticamente en nuestra sociedad, porque la gente hoy quiere vivir sin compromiso, sin atarse verbalmente. Y es lo mismo por lo cual tampoco hay membresías en las iglesias modernas. La mayoría de las iglesias modernas no tienen ni siquiera membresía. Porque sencillamente no quieren que la gente tenga un compromiso formal. Pero comprometerse con lo que se dice es el carácter de Dios mismo, porque Él es fiel. Y es tan fiel que aunque Él no necesita jurar en nombre de nada, Él jura por sí mismo para dar garantía de que cumplirá sus promesas. Son los juramentos que aparecen en las Escrituras, los pactos que Él mismo hace, un sello y una garantía de que nuestro Dios es fiel. Fiel en todas las cosas, fiel en todo momento, fiel a sus promesas y a sus amenazas. Nosotros mismos aún, los creyentes de esta iglesia, no estamos exentos de caer en la infidelidad, pero nuestro Dios es un Dios fiel. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 nos dice el texto: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Hay algo que caracteriza a nuestro Dios en su esencia y es su fidelidad. Dios fiel. Como no cambia, como no hay mutabilidad en Él, no puede haber tampoco mutabilidad en sus palabras, ni en sus promesas, ni en sus amenazas. Esta es la cualidad esencial del ser de Dios. Sin ella Dios no sería Dios. Para Dios ser infiel sería actuar en contra de su naturaleza, lo cual es imposible. Nosotros el domingo pasado, hablando acerca de lo que es imposible para Dios, lo que Él no puede hacer, decíamos, Él no puede negarse a sí mismo, no puede mentir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él no puede cambiar. Por lo tanto, como eso es una imposibilidad en Dios, a la vez es una virtud. ¿Cuál es esa virtud? La de ser fiel en todo lo que dice, en todo lo que hace y en su naturaleza. Es fiel. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 13. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 13. Nos dice el apóstol Pablo: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aún en nuestra condición caída, nosotros podemos ser infieles. Pero Dios, en un contraste entre nosotros y Él, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Dios permanece fiel. Ahora, la razón por la cual Él no puede negarse a sí mismo, de acuerdo a este texto, es porque Él no puede cambiar. Nosotros somos cambiantes. Nosotros somos cambiantes, pero Él no puede cambiar. Y por lo tanto, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios está entrelazada indiscutiblemente con su inmutabilidad. La fidelidad es una de esas gloriosas perfecciones del ser de Dios. Es como si Dios estuviera revestido de esa fidelidad. Salmo capítulo 89, versículo 8. Salmo 89, versículo 8. Nos dice el salmista: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tu fidelidad te rodea. Es como quien está revestido de la fidelidad, como quien la fidelidad hace parte de su entorno y nunca puede haber mentira en él. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, en una de esas profecías que apuntan hacia Él, en Isaías capítulo 11, versículo 5, nos habla acerca del Señor como: y será la justicia cinto de sus lomos,
y la fidelidad ceñidor de su cintura. La fidelidad del Señor Jesucristo, ceñidor de su cintura. Se viste de eso, de fidelidad. Mis hermanos, es la fidelidad de Dios lo que se ve maravillosamente en sus misericordias para con nosotros. El Salmo 36, versículo 5, nos muestra precisamente esto al decirnos el salmista, Salmo 36, versículo 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Hay una razón por la cual Dios es misericordioso y clemente, y esa es su fidelidad a lo que Él ha prometido, sostener, guardar y salvar el mundo. Más allá de la comprensión finita, más allá de toda comprensión finita está la fidelidad inmutable de Dios. Dios nunca olvida, nunca falla, nunca vacila, nunca falta su palabra. Una de las razones por las cuales nosotros fallamos en nuestras promesas y en lo que decimos y a nuestra palabra es porque algunas veces se nos olvida lo que hemos prometido o a cabalidad todas las cosas que decimos. Pero Dios no olvida nada. Dios no olvida nada. Y como no olvida nada, cumple lo que promete. Por otro lado, Él no puede mentir. Entonces, como no puede mentir, igual va a cumplir lo que promete. Dios cumplirá lo que ha prometido, lo que ha dicho. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Mis hermanos, es por eso que nosotros no hemos sido consumidos como pueblo suyo, a pesar de nuestros pecados. La razón por la cual el creyente no es consumido, ni siquiera el mundo es consumido aún en la actualidad, es porque Dios es fiel y Él ha dicho que a su tiempo derramará su vida. A su tiempo. Lo que quiere decir que en el momento determinado, de acuerdo a sus promesas, así lo hará. Pero mientras, su misericordia seguirá derramándose y Él es fiel y seguirá derramando esas misericordias mientras llega ese tiempo determinado. Y eso es lo que nos expresa Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿Y cuál es, hermanos, la razón de que esas misericordias sean nuevas cada mañana y que no nos haya consumido por su misericordia? Porque grande es tu fidelidad. Hermanos, el pueblo de Israel había pecado una y otra vez, se había entregado a la idolatría, había abandonado a Dios, había sido infiel al pacto de Dios, pero Dios seguía siendo fiel a su pacto. Dios seguía siendo fiel a su pacto con el pueblo de Israel, y si no los había consumido es porque Él es fiel a esas palabras que había dado Israel, de que dejaría un vástago, de que dejaría aún un renuevo. Y es lo mismo que podemos decir como iglesia. Si aún no hemos sido consumidos es por la misericordia del Señor, porque Él es fiel para con nosotros. Él ha sido fiel. En las Escrituras hay abundantes ilustraciones de la fidelidad de Dios. Hay muchas ilustraciones. Así como hay afirmaciones de que Dios es fiel y descripciones de la misma, también vamos a encontrar ilustraciones que nos muestran precisamente la fidelidad de Dios. Por ejemplo, mire, en Génesis capítulo 8, versículo 22, nosotros leemos las razones por las cuales el tiempo sigue pasando, sigue habiendo día, noche, por la cual sigue habiendo siega, sementera, frío, calor, verano, invierno, día y noche. ¿Por qué razón aún nosotros tenemos todos estos eventos naturales
que son constantes en nosotros, en nuestra época. Génesis capítulo 8, versículo 22 nos dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esa es la promesa por la cual cada año que pasa nos proporciona un nuevo testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios. De hecho, cada vez que se avecina agua, cada vez que pasa un aguacero, hay una señal de la fidelidad de Dios clara y visible a nuestros ojos, y es ese arco iris que nos recuerda que Dios en su fidelidad está cumpliendo su promesa de que nunca más volverá a destruir la tierra por agua. Y mientras la tierra permanezca, Dios sigue siendo fiel en darnos siega, sementera, frío, calor, verano e invierno. Por muy extenso que sea el aguacero, habrá un día en el cual cesará. Por muy intenso que sea el invierno, habrá un día en el que salga el sol. Y por muy fuerte que sea el sol, habrá un día que habrá lluvia. Porque fiel es Dios que lo prometió. Y esto no cesará mientras la tierra permanezca. Mientras la tierra permanezca, habrá todas estas cosas. Todo esto, hermanos, porque Dios es fiel. Después de Dios destruir la tierra con aguas en el diluvio, Él ha dicho que estas cosas permanecerán, no cesarán. Y en esto, déjeme decir lo siguiente: no estamos de acuerdo con aquellos que dicen que el ser humano ha de destruir el mundo y que el calentamiento global es obra de nosotros, los seres humanos. Mis hermanos, Dios ha cumplido su palabra y la seguirá cumpliendo a pesar de nosotros. Si bien es cierto, hay que hacer una aclaración, nosotros debemos cuidar aquellas cosas que Dios nos ha dado. Debemos cuidar de la naturaleza porque nos dejó para cultivar y guardar la tierra, que son dos cosas muy importantes que hay que hacerlas como hombres. Su creación sigue siendo preservada por Él y seguirá siendo sostenida por Él, y sus promesas para con su creación seguirán siendo fieles. Todo este tema del calentamiento global, del cambio climático, de la acción humana en contra de la naturaleza, hermanos, moderno, que suena por ahí hoy, no es algo más que tratar de hacer a Dios mentiroso en cuanto a sus promesas de que estas cosas seguirán. Nunca va a dejar de haber lo que Dios ha dicho en su palabra, mientras la tierra permanezca. Así debemos ser responsables en nuestro uso de la tierra, debemos ser responsables y cuidadosos en nuestro uso de las cosas que Dios nos ha dejado. Pero debemos recordar también las promesas de Dios y que Él es fiel en cumplirlas. Otra ilustración de la fidelidad de Dios se encuentra en la promesa que se le dio a Abraham. En Génesis capítulo 15, más adelante, después del capítulo 8, vamos al capítulo 15 y vamos a encontrar en el versículo 13 al 16 la promesa de que la descendencia de Abraham moraría en tierra ajena y sería esclava allí, y que a la cuarta generación volverían a la tierra prometida. Génesis capítulo 15, versículo 13 en adelante. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Eso es interesante, hermanos.
Porque cuando usted lee todo el libro de Génesis, y usted llega por allá al capítulo 38, 39, y le dicen a Jacob, mira, José tu hijo vive y está en Egipto y es señor de la tierra, y te dice que vayas allá, dice el texto que Jacob temió. Jacob no quería ir porque la promesa de Dios era que la generación de Abraham viviría como esclavo en Egipto. Y Jacob tenía cierto temor de ir, pero ¿qué dice el Señor? No temas de ir. Todo el libro de Génesis, hasta el capítulo 45, hasta el capítulo 50, perdón, nos narra cómo una familia, la descendencia de Abraham, llega a Egipto y mora en Egipto y se hace un pueblo grande en Egipto. Y luego en Éxodo, sencillamente, Moisés ya nos expresa cómo fue que esa nación llegó a ser esclava en Egipto de acuerdo a la promesa de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 15. El tiempo pasó y las palabras de Dios a Abraham se cumplieron orgánicamente por decisiones de sus hijos y de sus nietos, y sucedió tal cual como Dios lo había dicho. Los hijos de Abraham vivieron en Egipto y fueron esclavizados. Nos dice que cambiaron, en el libro de Éxodo nos va a decir que cambiaron, los egipcios les cambiaron sus labores de pastores y los convirtieron en obreros. Los hicieron coser ladrillos. Ahora la pregunta, hermanos, ¿se olvidó Dios su promesa? ¿No fue eso lo que Él había prometido en el libro de Génesis capítulo 15? Fue exactamente eso lo que Dios prometió, que estarían allá en Egipto y que por 400 años estarían sirviendo a los egipcios. Así tal cual sucedió. No pasó otra cosa diferente. En Éxodo capítulo 12, versículo 41, entonces leemos, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Quiero que recuerde el texto de Génesis capítulo 15, versículo 13. Y será oprimida 400 años. ¿Cuánto tiempo dice Moisés que pasaron los hijos de Israel en Egipto? En Éxodo. Pasados los 430 años. Dios es fiel. Lo que prometió a Abraham, así cumplió. Por medio del profeta Isaías se nos prometió un redentor que nacería de una virgen, y dice, y he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pasaron los siglos, hermanos, ¿y qué nos dice Gálatas capítulo 4, versículo 4? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Hermano, Dios es veraz. La promesa de su palabra es segura. Todo lo que Dios le ha prometido a su pueblo, lo cumplirá. Dios es fiel. Se puede confiar en Él con seguridad, porque Él es fiel. Aunque el tiempo pase y usted no vea las cosas tal cual como usted quisiera, la promesa de Dios sigue fiel. Y tal vez usted no vea el resultado de esas promesas, pero Dios las cumplirá. Nadie que haya confiado en Dios realmente ha confiado en vano, nunca. El pueblo de Dios necesita saber que la fidelidad es una parte esencial del carácter de Dios. Esa es la base de nuestra confianza. Hermanos, y esto lo decimos porque una cosa es que usted acepte la fidelidad de Dios como una verdad, y otra cosa es actuar de acuerdo con la fidelidad de Dios. Son dos cosas muy distintas. Te puedes saber y aceptar la fidelidad de Dios. Otra cosa es vivir de acuerdo a la fidelidad de Dios. Piense, por ejemplo, en la fidelidad de Dios cuando ocurren dificultades. Hay épocas en nuestra vida en las cuales ni siquiera los cristianos, ni siquiera nosotros, podríamos creer que Dios es fiel.
Nuestra fe es intensamente probada. Nuestros ojos se oscurecen y ya no podemos rastrear las manifestaciones del amor de Dios. Nuestros oídos son distraídos por los ruidos del mundo. Son acosados por los susurros de Satanás. Nuestros planes se frustran. Los amigos en quienes confiamos nos fallan. Un hermano o una hermana en la fe en Cristo puede traicionarnos. Y ahí tambalea nuestra fe. Intentamos ser fieles a Dios alguna vez, pero las nubes muchas veces aparecen. Nos resulta difícil armonizar la providencia de Dios, su gobierno en todo y que todo eso es para nuestro bien con las bondadosas promesas de Dios. Y entonces pensamos que Dios no es fiel, que sus promesas no se cumplirán en nosotros. No podemos armonizar sencillamente que todo lo que acontece, bueno o malo, es para nuestro bien, porque así lo ha prometido nuestro Dios. Es en medio de promesas de una invasión del pueblo babilonio a la tierra de Israel, al pueblo de Israel, que Dios manda a decir con el profeta Isaías al pueblo de Israel lo siguiente: ¿quién hay entre vosotros que tema a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y así se nos dice a nosotros, a los creyentes: cuando usted tenga tentaciones de dudar de que Dios es fiel, clame al Señor. Ore, pero manténgase firme en la fe. Aunque usted ahora no pueda armonizar los misterios de los tratos de Dios con las declaraciones de su amor, espere en el Señor para obtener más luz. A su tiempo apropiado, usted podrá entender lo que Dios está haciendo. No siempre podremos entender todas las cosas de una vez, pero a su tiempo Dios nos declarará las cosas. Lo que Él hace nosotros no lo comprendemos, mas después lo vamos a poder entender. En Isaías capítulo 30, versículo 18, el Señor nos dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que en Él confían. Usted no sabe por qué está pasando lo que le está pasando en su vida. Usted duda de que Dios realmente lo esté amando. Confíe en el Señor y espere en Él. Palabras de un poema de el antiguo compositor William Cowper nos dice: no juzgues al Señor por tu débil sentido, sino confía en Él por su gracia. Detrás de un providencial ceño fruncido oculta una cara sonriente. Vosotros, santos temerosos, tomad coraje renovado. Las nubes que tanto temes son ricas en misericordia y se romperán en bendición sobre tu cabeza. No juzgues al Señor por tu débil sentido, sino confía en Él por su gracia. Los testimonios del Señor son fieles, rectos. Dios no solo nos ha dicho lo mejor, sino que no ha ocultado lo peor. El Señor nos ha mostrado las ruinas que la caída ha traído. Y también ha diagnosticado fielmente el terrible estado que ha pronunciado sobre el pecado. Él ha dado a conocer fielmente su oído empedernido contra el mal y que debe ser castigado. Nos ha advertido fielmente que Él es fuego consumidor. Su palabra no solo abunda en ilustraciones de su fidelidad, en el cumplimiento de sus promesas, sino que también registra numerosos ejemplos de su fidelidad en el cumplimiento de sus amenazas. Cada etapa de la historia nos registra numerosos ejemplos de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus amenazas. Por lo tanto, hermano,
espera en el Señor. Confía en el Señor. Amigo que estás aquí, teme al Señor, porque Él nos dice que Él también es fuego consumidor, que Él cumple y que es fiel a sus promesas, y que no solamente salvará a aquellos que Él ha llamado, sino que también castigará fielmente a aquellos que se resisten a obedecerle. Dios cumplió su promesa en Faraón y cumplió sus amenazas en Coré, Acán y muchos otros. Amigo, así será con usted, a menos a que usted crea en Cristo Jesús en busca de un refugio. Amados hermanos, si Dios ha prometido salvarnos y darnos todas las promesas que están en su palabra para aquellos que Él ha llamado, no tema a que hoy esté pasando por dificultades, porque esas dificultades son parte de sus promesas en esta vida. Pero los goces eternos de la vida eterna y del gozo de estar a su lado por la eternidad es una realidad también. Aquí padeceremos, porque eso ha sido su promesa. Pero en la eternidad tendremos gozo. Y si aquí has podido ver la fidelidad en que tendrás aflicciones, créeme que mayores gozos tendremos en la eternidad, porque fiel es el que lo prometió. También lo cumplirá. Vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Aún hay muchas más cosas que hablar acerca de la fidelidad de Dios.